Vamos a seguir viendo lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Vamos a seguir en Mateo. Y vamos a volver ahí porque la vez pasada vimos el texto, pero no les expliqué todo lo que hay en ese texto, todo el contenido. ¿Se acuerdan algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien? ¿Qué empezamos a ver la semana pasada? Del catolicismo. Ok, ¿qué? Que esas reglas son de más años. ¿Sabes? Es una tradición, por eso lo hacen. Okay. Y vimos algo que tiene que ver con la tradición. Vimos de que ¿quién habló? ¡Amén! Bienvenida, Gil. Bueno, bien, estuvimos viendo las doctrinas del catolicismo. ¿Algo más que recuerden? Bueno, sí, también lo vamos a ver. No lo hemos visto todavía, pero sí lo vamos a ver. Acerca de las imágenes, los ídolos, que es algo muy característico del catolicismo. Algo que vimos en cuanto a lo de la tradición que mencionabas tú, Barret, es que la iglesia católica tiene muy en cuenta lo que es la tradición, le dan mucha autoridad a lo que es la tradición. Los católicos tienen muy en cuenta lo que es la tradición y lo ponen al mismo nivel que la Biblia. Es decir, la Biblia dice algo, pero la tradición dice otra cosa. Ahí ellos hacen como un balance y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, personalmente pienso que eso es un engaño de ellos porque dicen, no, está al mismo nivel, pero la mayoría de las veces le hacen más caso a la tradición que a la Biblia. La Biblia dice algo, pero la tradición dice otra cosa, vamos a hacerle caso a la tradición. Eso es lo que hacen la mayoría de las veces. Y Barret, tú me das la razón porque tú estuviste ahí. Muchas veces hacen eso, ¿sí? Ahora miren, me dieron una sugerencia en cuanto al cómo llevar estas clases, porque vamos a estar hablando mucho de otras iglesias, de otras sectas, de otras doctrinas que se creen y se practican. ¿Te traes una silla o estás bien? Bueno, vamos a estar mucho hablando de esto, entonces yo pedí consejo en cuanto a cómo llevar estas clases y me dijeron que la idea, y me pareció bien a mí, la idea es esta, no es tanto enfocarnos en las falsas creencias, sino enfocarnos en la verdadera creencia, porque la idea no es tampoco estar criticando o condenando otras iglesias o otras doctrinas o otras creencias, otras denominaciones. La idea no es condenarlos, de hecho la idea es ayudarles, darles herramientas a ustedes o darnos herramientas por medio de la Biblia para poder defender lo que realmente dice la Biblia. No sé si me estoy explicando, pero esa es la idea, que nosotros tengamos herramientas al momento de que alguien que cree otra cosa, que alguien que viene de otra religión nos diga, esto es así, nosotros podemos decir, no, la Biblia dice que es así. Esa es la idea con estas clases. Pero bueno, vamos a orar y entramos en donde nos quedamos. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Dios, agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos en... ¿Alguien lo recuerda? Les dije que fueran a Mateo, ¿verdad? Mateo 16, vamos ahí. Les decía que vimos este versículo la vez pasada, pero hubo algo que no les expliqué respecto a este versículo. Tal vez alguno ya lo sepa, tal vez los del instituto, tal vez alguien más ya lo sepan, pero vamos a ver algo importante, porque es importante porque este versículo lo usan mucho los católicos para dar a entender que Pedro de alguna manera es como la persona más importante en cuanto a la autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús mismo al parecer lo dice. Porque Jesús dice en el versículo 18, cuando Jesús me dice, tú eres Pedro, y yo también te digo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí va. Pedro viene de la palabra griega Petros, que significa piedrecita. Es una piedra chiquita. En cambio, Jesús dice, tú eres Pedro, es decir, tú eres una piedra chiquita. Pero yo, sobre esta roca, y cuando él dice roca en griego es Petra, que significa una piedra, pero no una piedra cualquiera, una piedra grande, una peña, una roca, ¿sí? Una piedra tan grande que tú te puedes parar encima de ella. Eso es una Petra en griego. Es diferente Petros que Petra. Y tenemos que aclararlo, porque muchos dicen, y en el versículo, si lo leemos en español, pudiera parecer que está diciendo eso. Jesús le está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia sobre ti, que tú eres Pedro, es decir, tú eres esa piedra, porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca
da a entender que Jesús le está diciendo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero si sabemos lo que significan los nombres en griego, entendemos que Jesús le está diciendo, tú eres una piedra chiquita, pero sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, porque Jesús es la peña, Jesús es la roca, voy a edificar mi iglesia. Es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a edificar mi iglesia sobre mí mismo, que yo soy la piedra. Incluso la Biblia misma se refiere a Jesús como la principal piedra del ángulo. Habla del fundamento de los apóstoles. Los apóstoles son importantes para la iglesia, obviamente. Nadie puede negar eso. Pero Jesús mismo aclara, o bueno, Dios, por medio de su palabra, aclara que la principal piedra del ángulo de ese fundamento es Cristo. Si alguien sabe de construcción, que uno de ellos es él, no sé quién más tal vez ser, no se practica igualmente como se hacía en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos se ponía el fundamento, que hoy en día, si no me equivoco, se le llama cimiento, ¿no? A lo que se pone antes de hacer una construcción, el cimiento, ¿sí? O la base. Lo que está diciendo la Biblia es que los apóstoles son ese cimiento, pero antiguamente se practicaba esto, no sé si ahorita, según yo no, se ponía una piedra que era como el principio de todo, para darle una simetría o para que la construcción creciera o se fundamentara de una manera simétrica. Se ponía esa piedra y se le llamaba así, la piedra del ángulo. Y Jesús está diciendo, yo soy esa piedra, yo soy del fundamento, de todas las piedritas que conforman el fundamento, yo soy el más importante, yo soy la piedra del ángulo. Y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué significa Pedro entonces? Piedrita, piedrecita, ¿sí? Eso significa Pedro, viene de Petros, que significa piedrecita. Pero Jesús está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? ¿Quién es esa roca? Jesús mismo. Vamos allá a Juan 21, por favor. Este versículo también lo usan mucho los católicos para dar a entender algo diferente. Ahorita me van a entender. Vemos una escena donde Jesús está confrontando a Pedro después de su resurrección. Y recordemos que hasta ese punto, lo último que había hecho Pedro, ¿qué había sido? Respecto a Jesús. Negarlo 3 veces. Entonces Jesús va y confronta a Pedro, pero no parece que lo esté regañando o algo así. Simplemente le hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me amas más que estos? Y yo creo que le preguntó, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque Pedro tenía, por así decirlo, un puesto de preeminencia entre los apóstoles. No era que él fuera más que ellos, simplemente él parecía ser el líder. ¿Por qué? Porque era el que siempre hablaba, siempre hacía las preguntas, tenía la iniciativa. Eso es un líder, ¿sí? Un líder no es alguien que manda, simplemente un líder es alguien que tiene la iniciativa. En eso se caracteriza, un líder, el que tiene iniciativa. Y eso era Pedro, entre los apóstoles, por eso él tenía ese lugar. Y yo creo que personalmente por eso Jesús, de alguna manera se podría decir que esperaba más de él, porque era el líder. Si él decía algo, los demás lo iban a seguir. Entonces, la Biblia misma dice que al que más se le da, más se le demanda. Y Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice muy seguramente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo vuelve a preguntar y la misma respuesta, tú sabes que te amo. Y cuando Pedro le responde esto, Jesús le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Muchos, principalmente los católicos, cuando ven este versículo, bueno, lo interpretan que de alguna manera Pedro es como el pastor supremo, el papa, ¿sí? por así decirlo, porque ellos creen que Pedro fue el primer papa. Ahora, ya vimos la semana pasada que el término papa ni siquiera está en la Biblia. Ahora, los católicos también usan el término obispos, eso sí está en la Biblia, pero el obispo es lo mismo que un pastor, ¿sí? Los católicos también usan, por ejemplo, el término cardenales, que ese tampoco viene en la Biblia. Entonces, bueno, sí, no hay ni que hablar de eso, porque no viene en la Biblia. También usan el término, bueno, usan lo que son los sacerdotes.
Y eso sí viene en la Biblia. Ahora, según la Biblia, en este momento, ¿quién aplica para ser un sacerdote? ¿Quién? Nadie, ¿seguro? A ver, hay dos órdenes o dos maneras de ser un sacerdote. Está el orden de Aarón y está el orden de... Hay otro orden, en Hebreos lo menciona. Hay otro personaje. Bueno, sí, Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A qué se refiere? Melquisedec, si ustedes lo recuerdan, en el libro de Génesis se le aparece a Abraham y Abraham le entrega los diezmos. Pero Melquisedec pareciera aparecer de la nada. Entonces, y Hebreos lo explica, si pueden leer Hebreos después para que me entiendan, ahí lo leen. Pero ahí se explica que Jesús es un sacerdote a la manera de Melquisedec. ¿De qué manera? Bueno, a lo que se refiere es que no tiene ni principio ni fin de días, así lo dice Hebreos. No tiene principio de días. Es decir, Melquisedec, normalmente los sacerdotes, según el orden de Aarón, el orden arónico, la descendencia de Aarón, ellos tenían mucho cuidado en lo que son las descendencias, ¿sí? Ellos tenían que demostrar que venían del linaje de Aarón para ser aceptados como sacerdotes. Ellos ponían mucha importancia en su linaje o en su descendencia, en su genealogía. Si ellos no podían demostrar eso, no podían ser sacerdotes. Pero Melquisedec, no se dice nada de él, no se menciona su genealogía, no se sabe si viene del linaje de Aarón, pero aún así él fue sacerdote. Jesús o Dios lo aceptó como sacerdote, y Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque del mismo modo él no tiene ni principio ni fin de días. Jesús es eterno, y nosotros venimos a ser sacerdotes en ese mismo orden. Ahora, Jesús es el sumo sacerdote. La Biblia lo dice así: Jesús es el sumo sacerdote. Pero ¿hay más sacerdotes aparte de Jesús? Lo acabo de mencionar ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Díganlo con seguridad. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 5? Vamos ahí. Capítulo 5, versículo desde el 9. ¿Qué dice el 10? Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son esos reyes y sacerdotes? Ahí dice, el versículo 9, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces toda persona, adelante, ¿qué es? Toma asiento. ¿Seguro? Entonces esos sacerdotes somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿todavía hay sacerdotes? Sí, sí los hay. Pero es toda persona que reciba el evangelio, que lo acepte y que sea recibido como hijo de Dios, tiene ese derecho de ser un sacerdote, ser aceptado por Dios como sacerdote. En este caso, ¿qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Pedir perdón por los pecados del pueblo, ¿verdad? Ofrecer sacrificios, ofrendas. A eso se dedicaban los sacerdotes. Ahora, no son los mismos sacrificios. Como ustedes saben, ahorita estamos en un nuevo pacto, no estamos en el antiguo pacto. El antiguo pacto se componía de ciertos sacrificios. Se ofrecían diferentes ofrendas de paz, ofrendas por el perdón de los pecados, se ofrecían carneros, se ofrecían palomas incluso en algunos casos, se ofrecían, ¿qué más? Ovejas, ¿sí? Todo eso se ofrecía, se hacían sacrificios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tiene que derramar su sangre para que se pueda recibir el perdón. En este caso, todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran solamente una figura del sacrificio perfecto que Jesús hizo. Entonces, desde que Jesús hizo ese sacrificio perfecto, ya no es necesario derramar más sangre, porque Jesús ya hizo la obra completa. La obra está terminada, la obra de salvación. Nosotros podemos ser salvos por medio de la obra de Jesús. Pero ahora, en este nuevo pacto, donde nosotros somos sacerdotes, ¿tenemos que seguir ofreciendo sacrificios?
¿Sí o no? Sí, sí tenemos que seguir haciendo sacrificios. No son los mismos que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de vida de seres vivientes. En este caso Jesús hizo el sacrificio perfecto y ya no es necesario derramar más sangre. Pero los sacrificios se tienen que seguir haciendo. ¿Cuáles son esos sacrificios? Bueno, Dios mismo lo aclara. En muchas ocasiones, de hecho, hay de perdido al menos 2 o 3 veces que Dios hace esta declaración o algo parecido. Él menciona que Él está harto de los sacrificios. Estoy harto de que me ofrezcan carneros, estoy harto de que derramen víctimas delante de mí, estoy harto de eso, que Dios dice eso. Y luego Él menciona que Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y luego, si ustedes recuerdan, cuando Saúl desobedece y Dios lo confronta por medio de Samuel, Dios le dice a Saúl, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, y el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros podemos ofrecer? Obediencia, el practicar la palabra de Dios, el alabarle, eso también es una ofrenda, un sacrificio, el cantarle. Al hacer eso estamos ofreciendo una ofrenda delante de Dios. Ahora, claro, debemos asegurarnos de que esa ofrenda sea agradable delante de Dios, pero lo tenemos que hacer. Esos son el tipo de ofrendas y sacrificios que en este tiempo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Dios nos pide. Misericordia, hacer lo bueno, obedecerle, prestar atención a lo que Él quiere decirnos. Todo eso son los sacrificios que nosotros, como sacerdotes que somos delante de Dios, podemos hacer. Bueno, ya vimos extensamente todo este tema de los sacerdotes. Vamos a pasar a lo que sí. Bueno, hablando de la doctrina de los católicos, la Iglesia cree, hablando de la Iglesia católica, que Jesucristo fundó la Iglesia y la confió a los apóstoles, con Pedro como líder. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ahora, claro, los católicos a veces le dan otro enfoque o otra interpretación a esto. Ya lo vimos, es lo que acabamos de ver. Jesús sí es el fundador de la Iglesia. Jesús instituyó la Iglesia y dejó a los apóstoles como líderes y a Pedro como el líder entre ellos. Pero no significa que Pedro de alguna manera tenga un puesto de eminencia sobre los demás discípulos, simplemente era el líder, ¿sí? Jesús lo dejó encargado a él sobre los apóstoles, ¿sí? Y en general a los apóstoles Jesús los dejó encargados del funcionamiento de la iglesia primitiva, pero simplemente fue por una cuestión de logística, por así decirlo. Alguien se tenía que encargar, alguien tenía que ser el líder, tener la iniciativa. No es que Jesús le haya dado algún puesto especial a Pedro, simplemente él era el de la iniciativa entre ellos, entre los primeros cristianos. Ahora, claro, cuando se separaron los apóstoles y cada quien hizo su ministerio, pues cada quien era el líder en su respectiva iglesia. Y así funciona la iglesia, tiene que haber un líder, un pastor en este caso. Y eso es un pastor. Un pastor no es el jefe de la iglesia, ¿no? El señor de la iglesia, ¿quién es? Jesús, Él la compró. Un pastor es simplemente alguien que lidera, que tiene la iniciativa para hacer tal o cual cosa, tal o cual actividad, tal o cual trabajo. En este caso, el pastor necesita ayuda, no puede cargar él solo con la carga de toda la iglesia. Lo siguiente, hablando de esto mismo, de la autoridad de la iglesia. La iglesia católica cree que la autoridad de la iglesia proviene de Jesucristo. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Quien la confió a los apóstoles y a sus sucesores. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, o el baluarte de la verdad, como lo menciona primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo conducirte, dice Pablo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, este versículo puede ser malinterpretado y lo pueden usar para decir
que la iglesia de alguna manera tiene alguna autoridad. Y ya lo vimos, obviamente sí, la iglesia es la encargada de administrar la verdad de Dios, el Evangelio. Ya vimos que también en cuanto a cuando Jesús le dice a Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos, ¿a qué se refería? ¿A qué dijimos que se refería la vez pasada? El Evangelio. Esa es la llave del reino de los cielos. Porque para una persona ir al cielo tiene que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tiene que ser expuesta al Evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la llave es el Evangelio. Entonces sí, la iglesia es la encargada en ese sentido de llevar el Evangelio, pero no significa que la iglesia tenga alguna autoridad para decir esto se hace así o esto se hace así. No, la autoridad, ¿quién la tiene? Dios, la Biblia, su palabra. No podemos decir, bueno, la Biblia dice esto, pero tal o cual iglesia dicen esto otro, vamos a hacerle caso a la iglesia. No, el único que tiene derecho de decir cómo se hacen las cosas es Dios, y Él ya lo ha dicho por medio de su palabra. En ese sentido, ese versículo lo pueden usar, por ejemplo, los católicos para decir, bueno, la iglesia tiene autoridad, es cierto, pero es una autoridad delegada. De hecho, toda autoridad es delegada, porque el único que tiene autoridad, ¿quién es? Dios. En Romanos 10 se explica esto. Porque no hay autoridad, dice la Biblia, sino de parte de Dios. ¿Sí? Toda autoridad fue puesta por Dios. Entonces sí, la iglesia tiene autoridad, pero por encima de esa autoridad que es delegada está Dios. ¿Sí? En cuanto a la estructura de la autoridad en la iglesia, ya lo vimos, es lo que explicamos ahorita acerca de los obispos, el papa, los cardenales, todo eso. Y el magisterio, que es lo mismo, viene siendo lo mismo, o es la imitación de lo que se practicaba con los judíos, que era el Sanedrín. Era un grupo de personas que interpretaban la Biblia y que tomaban las decisiones en cuanto a la ley, en cuanto al orden religioso, todo eso también. El Sanedrín se encargaba de todo esto. En este caso el magisterio con los católicos hace lo mismo. Ahora, esto no es bíblico, ¿sí? Porque lo único que se puede usar para interpretar la Biblia es la misma Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Alguien dijo alguna vez de esta manera: hay que usar los textos que tienen un poco más de claridad para interpretar los que tienen un poco menos de claridad. Lo dijo de otra manera, pero más o menos me di a entender. Hay textos muy difíciles de interpretar, hay textos que, digo, personalmente a mí me pasa que yo los leo y yo digo, no sé qué quiso decir la Biblia, o no sé qué quiso decir Dios con esto. Pero muchas veces hay textos que hablan de lo mismo y que están un poquito más claros. Podemos usar esos textos para interpretarlos que sean más difíciles de entender. Pero el punto es que nadie tiene derecho de interpretar la Biblia. Lo único que puede interpretar la Biblia es ella misma. Obviamente ahí entra el Espíritu Santo también, que nos guía a toda verdad. La Biblia dice eso. Y eso es algo, una capacidad que solamente tienen los hijos de Dios. ¿Son hijos de Dios ustedes? Entonces Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros de poder entender sus verdades por medio de la palabra de Dios. Pero el punto es que nadie tiene derecho a interpretarla más que la misma Biblia, ¿sí? Escúchenme. Por favor. Mucha gente, sobre todo menores, le tienen miedo al bautismo. Porque dicen, bueno, si me bautizo, ya es un compromiso más, me tengo que comprometer más con la iglesia. Pero miren, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense que un esposo o una esposa dice, bueno, yo no me quiero poner el anillo porque es un compromiso, van a ver que ya estoy casado, pero independientemente de si se lo pone o no, ya está casado, el compromiso ya está. Tú puedes decidir ponerte el anillo o no, pero ya estás casado. Es lo mismo. Si tú ya eres algo, tú ya estás comprometido con Dios. No importa si te bautizas o no, ya eres un hijo de Dios. El asunto es que estás en desobediencia. Si eres un hijo de Dios, realmente, y no te has bautizado, estás en desobediencia. Por eso es importante que se bauticen. Bueno, muchos dirán, bueno, yo necesito un discipulado. La verdad es que, sobre todo, me refiero a los que nacieron en la iglesia. Lo único que necesitas, o lo único requisito para bautizarte es creer.
La Biblia dice eso. El etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea salvo? O que yo sea bautizado, perdón. Y Felipe, ¿qué le responde? Si crees, bien puedes. El único requisito es creer en el Evangelio. Obviamente tenemos que entender qué significa el bautismo, pero para eso no precisamente necesitamos un discipulado. Yo estoy seguro que la mayoría de los que levantaron la mano en realidad ya entienden lo que significa el bautismo. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esto la siguiente semana, pero la idea es esa, que ustedes piensen que el bautismo es importante, es un paso de obediencia a Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar por terminada la clase, vamos a orar rápidamente y recogemos el reporte y terminamos.